Ahí está. Ok, entonces primero empezaremos hablando de lo que es ArrayList. ArrayList. La anterior semana ya les explicaba, ¿no?, de que el uso de memoria no significa que cuando nosotros creemos algo en Java, pues eso esté flotando en el aire, ¿no? Como que sea parte del universo, ¿no? Algo cósmico. En realidad, pues está almacenado en algún punto de la memoria, quién sabe dónde, ¿no? Bajo algún código medio extraño, está allí almacenado. ¿Qué es lo que ocurre con ArrayList? ArrayList, ya les explicaba, pues esa palabrita array es un arreglo, ¿no? Entonces, básicamente ArrayList, si bien nosotros podemos poner cualquier cantidad de datos, cualquier, o bueno, no cualquier, ¿no?, pero gran cantidad de datos, cualquier cantidad de datos, les explicaba que internamente esto sigue siendo un arreglo. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues en un principio ArrayList funciona por defecto así, yo no me estoy inventando nada. ArrayList crea un arreglo de 10 posiciones. Arreglo de 10 posiciones para guardar 10 datos. Entonces, este arreglito, obviamente nosotros lo vamos a ir llenando, ¿no? En algún momento se va a llenar. Y en el momento en el que todas las posiciones ya estén ocupadas, todas ya tengan contenido, ¿qué es lo que va a hacer? Java va a detectar que yo estoy queriendo añadir un nuevo dato más, es decir, el dato número 11, y va a decir, oye, pero aquí ya no hay espacio. Entonces, lo único que va a hacer es, pues, crecer, ¿no? Así es como se denomina el método en inglés, grow, creo, crecer. ¿Y qué va a hacer? En vez de que sea un arreglo de 10 posiciones, ahora va a ser un arreglo de 15 posiciones, es decir, le aumenta la mitad. Ahora el arreglo es mucho más grande y claro, hay más espacios disponibles. Ahí están las casillitas. No lo estoy haciendo a escala, ¿no? Así exacto, pero esa es la idea, ¿no? Así es como funciona ArrayList. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Hay que entender que pues todo tiene su razón de ser, ¿no? No es que esto haya sido diseñado así para perjudicar a alguien. Ventajas de esto. ¿Qué ventajas le podemos ver a esta situación de usar internamente un arreglo? Les mencionaba que cuando nosotros manejamos lo que viene a ser un arreglo, es como si tuviéramos todo al alcance de nuestra mano. Es como si estuviéramos cargando una mochila y en esa mochila está todo lo que nosotros necesitamos. A que mi mochila se ha llenado, pues entonces busco una más grande y la cargo en mi espalda. A que se ha vuelto a llenar, entonces consigo una más grande, ¿no? Imagínense ustedes, llega un momento en el que van a estar con una mochila, una maleta, un gangocho ahí de quintal de arroz, yo qué sé, ¿no? Entonces van a estar caminando con un montón de cosas. Claro, tienen todo al alcance de su mano, pero pues es pesadísimo, ¿no? Entonces, una de las ventajas es de que es veloz. Es muy veloz el acceso. Veloz en acceso y veloz en acceso, en reemplazo y almacenamiento. Almacenamiento. Ahí está. Entonces, esto es como todo lo tengo que guardar en mi mochila, en mi maleta, yo que sé, todo lo estoy agarrando yo en mis manos. Entonces, si tengo que guardar algo nuevo, pues simplemente voy, me doy la vuelta y lo guardo en mi mochila, nada más, así súper sencillo. ¿Qué pasa? Si mi mochila está llena, ahí entra la desventaja, ¿no? Desventajas. Lento, se vuelve lento cuando crece el arreglo. Cuando crece el arreglo. Entonces esto, imagínense ustedes, su mochila está totalmente llena, ya no le entra nada, no entra ni el aire ahí adentro. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Pues sacar todas sus cosas,
agarrar una mochila más grande o una bolsa más grande, lo que ustedes vean más conveniente, y pues guardan ahí todo de nuevo, ¿no? Lo mismo hace ArrayList. En el momento en el que se da cuenta que ya no tiene espacio, crea un nuevo arreglo, hoy más grande, mucho más grande, y pues tiene que copiar cada dato uno por uno los tiene que copiar. Entonces ahí se vuelve lento. ¿Dónde más podríamos ver una desventaja? Que el arreglo, como bien les decía con el tema de la mochila, la maleta, está todo al alcance de mi mano. Pero entre más y más datos tenga, obviamente imagínense esto en la vida real, estar cargando todo el tiempo con una mochila, un cangocho, una maleta, yo qué sé, ¿no? Pues es incómodo, es pesado, ¿no? Lo mismo ocurre acá con el arreglo. Una de las desventajas es que el arreglo que tiene, el arreglo necesita celdas de memoria contigua. Entonces, esa es la gran desventaja que tiene el arreglo. Entre más y más datos nosotros necesitemos, pues en memoria más y más espacio junto, eso es importante, tiene que ser contiguo, más y más espacio contiguo va a necesitar. ¿Qué podemos hablar nosotros, por ejemplo, de, a ver aquí un poquito más, ahí. ¿Qué podemos nosotros hablar, por ejemplo, de una lista enlazada, ¿no? Vamos a hacer una comparación. Lista enlazada. ¿Qué tiene que ver esto? La anterior semana ya les iba un poquito comentando que ver eso del uso de memoria simplemente es para entender cómo tendríamos que tal vez optimizar eso de que el ArrayList, por ejemplo, en los arreglos necesita sí o sí espacio contiguo. Es decir, si el arreglo era de 100 posiciones y justo he encontrado un espacio libre que tiene 99, pues Java no te va a dejar ahí, ¿no? Te dice, tiene que ser 100 exactos, sí o sí. Si no son 100, pues entonces ni modo, tengo que ir a buscar a otro lado. En cambio, con la lista enlazada, la ventaja es de que en memoria, cada celdita que estén, ahí, admitimos, cada celdita puede almacenar un dato. Digamos, acá está el dato 1, acá al final está el dato 2, dato 2, aquí al principio está el dato 3, y así puede estar totalmente en desorden donde haya espacio. ¿Qué va a ocurrir con esto? Lo único que necesita Java es conocer dónde está el siguiente dato, es decir, una referencia, ¿no? Entonces acá lo primero que podemos ver es que Java utiliza referencias acá. Espérenme un cachito, esto lo voy a arreglar que esté un poquito más chiquito. Ya, entonces eso es lo primero que necesita, referencias. Al manejar referencias, nosotros ya nos evitamos ese problema de la memoria, es decir, ya no tienen que ser espacios contiguos, sino que puede ser donde haya espacio libre, ¿no? No hay problema con eso. Lo único que yo voy a necesitar es conocer quién es el siguiente. Entonces, ventajas, ¿no? Ventajas de esto. No necesita memoria contigua, no necesita memoria contigua. Esa es la gran ventaja que tiene. ¿Qué podemos decir de las desventajas? ¿Tendrá desventajas? Obvio que sí, pues nada es perfecto acá. La desventaja es de que en esto, si bien con el arreglo, yo les decía, es como si todo estuviera al alcance de su mano, como si fuera una mochila. En este caso, la lista enlazada funciona como si fuera tal vez, piénselo así como un mapa, ¿no? Un mapa del tesoro, en el que ustedes empiezan en un punto y les dicen, ya la siguiente pista está al norte, a 100 kilómetros de acá, de ahí tienes que ver un río, que sigues ese río y vas a encontrar una cabaña, ahí está, ¿no? Entonces, eso de ahí
Esto ustedes lo pueden tal vez asociar como con un mapa del tesoro. Mapa del tesoro. ¿Por qué? Porque cada pista está en un lugar distinto, ¿no? A través de pistas. Entonces la desventaja de esto es que se vuelve lento en acceso, en reemplazo y almacenamiento. Como ya no está nada al alcance de mi mano, pues yo lo único que tengo que hacer es seguir las pistas, seguir el camino, y en el momento en el que llegue, digamos, a la pista final, al punto final, pues entonces ahí sabré que es donde tengo que añadir el nuevo valor, ¿no? La idea de estas listas es que siempre añaden al final. Entonces se vuelve lento en acceso, en reemplazo y en almacenamiento. ¿Por qué? Porque cada vez yo tengo que seguir más y más pistas, más y más referencias, hasta llegar al último valor. Si se dan cuenta acá, esto ya lo voy a ampliar. Si se dan cuenta acá, a ver, ahí cito. En el caso de la lista enlazada, la ventaja es que no necesita espacio contiguo en memoria. Y en el caso de ArrayList, pues esa es su desventaja, sí o sí la necesita. Su ventaja es de que es veloz en acceso, reemplazo y almacenamiento. Y esa es la desventaja de la lista enlazada, ¿no? Una con otra, ¿no? Se intercambian, por así decirlo. ¿Cómo es que nosotros tenemos que definir lo que viene a ser nuestra lista enlazada? Lista enlazada. La lista enlazada, pues, es una estructura de datos lineal. Estructura de datos lineal. ¿Y en qué consiste? Consiste en que nosotros, pues el objetivo, si es una estructura de datos, pues lo primero que voy a querer es almacenar datos. Almacenar datos. La idea de construir esta lista enlazada, pues es ya no usar arreglos, ya no usar ArrayList. Entonces tiene que usar referencias. Para su construcción, por así decirlo. Es decir, de un dato, yo de alguna forma tengo que conectarlo con el siguiente dato. Y este dato yo lo tengo que conectar con el siguiente dato. Es decir, darle, por así decirlo, la ubicación, el camino, ¿no?, que tiene que seguir. Y en el momento en el que llegue al último dato, este de acá, pues diríamos que ya no hay nadie. Esto generalmente se suele decir que es el final, ¿no? Cuando el último dato ya no tiene a dónde más ir, ese vendría a ser nuestro punto final. ¿Qué tenemos que hablar de esto de la lista enlazada? Como bien les mencionaba, esto puede ser pensado como si fuera un mapa del tesoro, ¿no? En el mapa del tesoro empiezas por algún lugar siempre, ¿no? Siempre hay un punto de inicio. Entonces en la lista enlazada surge exactamente lo mismo. Hay un punto de inicio, ¿no? En este caso el dato inicial, o puede ser también denominado raíz, ¿no? Como ustedes gusten, inicio o raíz, y hay un punto final, ¿no? Fin. En este caso el inicio va a ser desde donde nosotros partamos para conocer todos y cada uno de los datos. Sigan esa idea como si fuera de las pistas en un mapa, ¿no? Yo empiezo en el punto inicial y si quiero seguir las pistas hasta llegar obviamente al tesoro, digamos acá, este fuera el tesoro, la X marca el tesoro, entonces tengo que seguir por todas y cada una de las pistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en nuestro caso, ya orientando a la programación, lo que vendría a ser nuestra lista simplemente enlazada, ¿no? Así es como lo denomina la licenciada. Lo que va a tener que guardar es el dato, ¿no?, que está guardando, y un enlace a al siguiente dato, por así decirlo, ¿no? Su dato y el enlace. Estamos respetando la idea que estábamos manejando con el tema de la memoria. Aquí almaceno el valor y aquí almaceno la referencia.
Entonces estoy siguiendo esa idea. Ahora, ¿por qué es que se empieza con esto de simplemente enlazada? Simplemente enlazada. O lista de simple enlace, como quieran llamarlo. En este caso, esta lista, ¿cuál es su finalidad? Pues simplemente almacenar los datos y que yo solo pueda ir en una dirección. Es decir, ahí. Mi objetivo es empezar en el punto inicial y terminar o en el final o en algún punto intermedio. Nunca retrocedo. Entonces, la lista simplemente enlazada nunca retrocede. Nunca retrocede. Siempre optimista, ¿no? Siempre cree que yendo hacia adelante va a lograr su objetivo. Y es así. Entonces la lista de simple enlace guarda un dato y guarda un siguiente que vendría a ser la referencia de dónde está el siguiente valor. Aquí es donde nosotros entramos en, por así decirlo, un debate. Y la idea es de que, obviamente, a ver, aquí primero que nada voy a crear un paquete que sea ed, estructuras de datos. Creo que la licenciada también a veces le cambia el nombre a este paquete, pero generalmente es ed. Y aquí hace dos paquetes más, que sea el paquete de estructuras de datos lineales, edl, y el paquete de estructuras de datos no lineales, estructuras de datos no lineales. Ahí está. Entonces, como la lista es una estructura lineal, pues vamos a empezar acá. ¿Y qué habría que hacer con esto? Pues creamos nuestra clase lista de simple enlace o simplemente enlazada. Y acá abrir editor. Ahí está. Pues nuestra idea sería guardar un dato, como bien decíamos. Tenemos que guardar un dato y tenemos que guardar un enlace al siguiente dato, ¿no? Una referencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que primeramente la referencia tiene que ser un objeto, entonces eso lo anotaré. La referencia sí o sí tiene que ser un objeto, es decir, tiene que ser alguna clase. No pueden ser tipos primitivos, así es como funciona Java, las referencias sí o sí son a objetos. ¿Qué pasaría en este caso? Yo tengo que definir cuál va a ser el valor del tipo de dato de esta referencia, del siguiente, y cuál va a ser el tipo de dato, pues del valor que estoy guardando, ¿no? Del dato. Digamos, aquí no, esto no. Digamos, estuviera tratando de hacer una lista de enteros, ¿no? Entonces uno diría, bueno, si es una lista de enteros, pues lo que voy a guardar es un entero, ¿no? Tiene sentido. Y si en este caso quiero hacer una lista que se conecte con el siguiente dato, pues entonces podría decir que el enlace es como que otra lista. ¿Esto a qué me refiero? Piensen ustedes de que una lista simplemente enlazada, una lista simplemente enlazada, consta de un dato y consta de un enlace, ¿no? Al siguiente dato. Esto vendría a ser como que acá la lista blanca, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo sigo esa misma lógica y acá pongo lista de simple enlace, esta propia lista va a tener su propio dato y su propio enlace. Es decir, esta vendría a ser la lista verde. Puedo seguir esa misma lógica poniendo acá otra. Lista de simple enlace. Aquí tiene su dato y su propio enlace. Ahí está. Entonces esta misma idea, pues en base a la recursividad, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cada lista se encarga de guardar un solo dato y un enlace que lo une al siguiente dato, pues que está almacenado en otra lista. Entonces, en base a la recursividad, esto sí tiene sentido, es posible. Una lista se puede conectar con otra lista y sigue cumpliendo con la idea de ser una estructura de datos dinámica. Entonces, aquí tiene sentido que anotemos esto.
Y si yo le pongo acá que quiero guardar enteros, pues está bien, ¿no? Aquí me estoy olvidando los encapsulamientos. Private. Ahí está. Constructor, public, lista de simple enlace. Y de momento diría que no tengo dato, ¿no? Dato yo que sé va a ser 0. Y que siguiente pues va a ser null. Es decir, no tengo nada guardado, no tengo nada creado. Entonces no le puedo dar ningún valor por defecto. Admitimos. No le puedo dar ningún valor por defecto. Por si acaso, cuando nosotros trabajamos con objetos, con referencias, con clases, decir null es como que de momento no tiene valor, ¿no? Bueno, es como que existe, pero su valor no es concreto, ¿no? No representa nada en realidad, ¿no? Algo así. Entonces acá yo ya he podido crear mi método, mi constructor, mis bases para la lista de simple enlace. Y la idea sería de que nosotros cumplamos pues con esa finalidad, ¿no? Al principio decía la idea de esta estructura de datos pues sería que yo pueda almacenar datos, ¿no? Ahí adentro. Por lo tanto, yo necesitaría un public void, o creo que a veces la listen le pone boolean, pero es lo de menos, que sea un insertar, ¿no? Insertar un dato. ¿Qué va a ocurrir con esto? Cuando yo quiera insertar un dato, pues en este caso, tengo acá mi atributo, que es donde yo lo tengo que guardar. Entonces le digo, this dato va a ser el dato que me estás mandando, y nada más. Pero, como la idea es de que se conecte con otra posible lista, entonces yo acá tengo que dejar todo listo para que la siguiente lista, valga la redundancia, pueda añadir otro nuevo dato. Entonces, mi siguiente paso sería que siguiente sea una nueva lista, es decir, la dejo preparada. Ahí está, la dejo totalmente preparada. A ver, admitimos. Entonces acá al insertar, pues estoy tratando de cumplir con la idea de mi lista de simple enlace. Y está pasando el camión de la fruta por mi puerta y espero no les moleste mucho. Bueno, a ver, voy a esperar que pase. Ya ha pasado, creo. Bueno, perdón por ese inconveniente. Entonces, aquí estoy cumpliendo con esa idea, ¿no? Mi lista de simple enlace, cuya finalidad es almacenar datos, pues ya está almacenando un dato acá. Y está dejando lista el enlace para que pueda seguir almacenando más datos. Entonces veamos. Si yo creo acá mi lista de simple enlace, puedo insertar el 5, por ejemplo, ¿no? Entonces me fijo acá y sí, está guardando el 5, es decir, ya he podido almacenar un dato. Y acá la siguiente lista ya está preparada para guardar otro nuevo dato. Entonces si yo pongo acá que almacene el 9, debería tener el 5 y el 9, pero no, solo tengo el 5. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no estoy contemplando el hecho de que pueda reemplazar mi dato dos veces, por así decirlo, ¿no? Entonces acá tenemos que considerar dos cosas. Cuando nosotros querramos insertar un dato, esto también siempre se los recomiendo, traten de ver primero qué casos posibles hay cuando están haciendo un método. Entonces cuando nosotros insertamos, tenemos dos opciones, que la lista esté vacía, ¿no? Vacía, o que esté no vacía. Si la lista está vacía, pues entonces súper sencillo, es el primer dato, acá. Entonces, simplemente es el primer dato. Si no está vacía, entonces, ¿cuál va a ser el problema? Pues tengo que insertarlo al final. Insertar al final. Y ahora aquí es, pucha, y se me cuelga el OneNote. Aquí es donde se ve eso que les mencionaba como que si fuera un mapa del tesoro.
de que yo voy a necesitar seguir todas las pistas hasta llegar al final, y pues en este caso es como que añadiera una nueva pista adicional, ¿no? Yo le estoy ahí poniendo algo un poco más interesante al mapa. A ver acá, aquí sería insertar al final. Entonces, en esto de cada vez que yo quiero insertar un dato, aquí importante, tengo dos opciones, que la lista esté vacía o que la lista no esté vacía. O sea, al menos un dato hay ahí adentro. Por lo tanto, aquí quizás me convendría a mí saber cuándo la lista está vacía. Public boolean vacía, estará vacía la lista. Yo puedo decir que está vacía y aquí ahí es donde empieza a surgir los problemas. ¿Cuándo diría que la lista está vacía? Tal vez cuando mi dato vale 0. Puede ser. Pero ¿qué pasa si el dato que yo estaba queriendo guardar, como son enteros, qué pasa si el dato que quiero guardar es 0? ¿No? ¿Qué pasa si el 0 es lo que a mí me interesa guardar? Entonces ahí es donde mi lógica ya empieza a flaquear. Uno diría, bueno, entonces quizás int no nos sirve. Quizás yo puedo decir integer, representa lo mismo, y al ser ya una clase envolvente, o sea, integer ya me permite representar los números, sí, pero como es objeto yo también le puedo decir null. Y como ya puedo decirle si es null, entonces ahí ya tengo un valor distinto a los números que me puede servir para detectar si está vacía o no. Entonces yo digo, boolean, mi respuesta va a estar condicionada así. Mi dato es exactamente null. Si me dice que sí, entonces mi respuesta es true. Ay, caray. Es decir, no he guardado ningún dato, por eso sigue estando en null ese valor. Entonces no tengo nada que responderte. Caso contrario, pues si es que es distinto de null, ya hay algo ahí adentro, ya hay algún número, entonces mi respuesta es false. Return res. Ahora esto por si acaso se puede hacer en una línea, simplemente es mientras les estoy explicando. ¿Qué va a pasar acá? Si la lista está vacía, ¿no? Si vacía es true, entonces es muy fácil. ¿Por qué? Porque este dato va a ser el primero que estoy guardando. Si me dijera que no, entonces ahí es donde surge el problema. Si la lista está vacía, facilito es porque yo puedo guardar el dato y ya es parte de mi lista. Pero si no está vacía, entonces es como lo que les decía del mapa. Yo tengo que seguir las pistas. Entonces en este caso, ¿dónde está la pista? Pues en el enlace. Simplemente tendría que decir, bueno, yo no he podido insertar este dato. Le voy a preguntar al siguiente si puede. Oye, siguiente, ¿puedes insertar este dato? Y nada más. Esto les voy a mostrar acá con el debugger para que ustedes lo vayan captando. Ahí, una lista. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo quiero insertar el 5? ¿No? 5. ¿Qué va a ocurrir? Mi lista, acá como ven, el dato que estoy almacenando es nulo, ¿no? No tiene nada. Ojo, nulo es distinto de 0, ¿no? 0 ya es un valor y null significa que no está representando nada en realidad. Y el siguiente es nulo, es decir, no tengo nada guardado, no hay ni un dato, no hay ningún enlace. ¿Qué va a ocurrir? Como este es el primer dato que estoy guardando, pues la lista está vacía. Entonces, ahí está, se pregunta si está vacía, ok. Entonces, este va a ser el primer dato, lo guardo. Y dejo listito las cosas para que la siguiente lista pueda funcionar. Ahí está, se crea la nueva lista. Y ahora fíjense, entonces aquí mi lista ya está guardando el 5 y está guardando una referencia a dónde va a estar guardado el siguiente dato. Aquí, de momento no hay ningún siguiente dato, así que está bien. Nada más. Entonces esto lo cierro. Ahora mi lista ya tiene un dato, pero ¿qué pasa si yo quiero añadir el 9? Entonces aquí ya hay un dato que era el 5. Le va a decir, oye, es una lista vacía.
No está vacía. Ok. Entonces, como no está vacía, yo no puedo cumplir con esa inserción. Ah, pero hay un enlace al siguiente dato. Tal vez él sí puede, ¿no? A la siguiente lista. Entonces le pregunto, y la siguiente lista sí estaba vacía. Entonces fíjense acá. Esa lista sí está vacía, entonces ella sí puede insertar ese dato. Y nuevamente deja todo listito para insertar un tercer dato por si acaso. Ahí está, y termina. Entonces fíjense. Aquí el primer dato me dice que es el 5. Luego tengo un enlace al siguiente dato que me dice que es el 9. Y luego tengo un enlace al siguiente dato que de momento me dice es null, es decir, no hay nada acá. Entonces ya he podido aquí guardar el 5 y el 9. Ok. Esa misma idea, pues, si ha funcionado con 2 datos, gracias a la recursividad va a funcionar con n datos, ¿no? Con todos los que yo quiera. ¿Cuál es el problema acá? Que no siempre voy a necesitar una lista de enteros. ¿Qué pasa si es que yo necesito una lista de strings? O una lista de booleans, o de doubles, o incluso de otra cosa, como ser persona, o yo que sé, auto, ¿no? Entonces, pues esta lista ya funciona con enteros. La solución rápida que uno le puede hallar es agarrar control A o control E. De mí mi teclado está en inglés, por eso es control A. Entonces, ¿qué hago? Clic derecho, copiar, vengo acá, nueva clase, lista de simple enlace, yo que sé, de strings, y lo pego, ¿no? Control P. Ahí está. Entonces ahora esta es una lista de simple enlace para strings. Ya no quiero guardar integer, aleja esa cochinada de mí. Lo que quiero guardar es strings. Ahí está. A ver, y aquí el nombre me he olvidado. Y creo que eso es todo. Y esto aquí también. Ahí está, ahí compila. Y ahora esa línea que me ha salido, esta no debería estar acá. Ha sido por un error. Ahí está. Entonces he copiado la misma lógica que tenía, pero esta vez en vez de usar integer uso string. Ok, es una lista de strings, funciona. A ver, vamos a probarla. Yo quiero aquí crearme mi lista de strings y quiero guardar, por ejemplo, hola. Luego guardo mundo. Luego guardo, yo que sé, 1, 2, 3 y veamos qué es lo que sale. Aquí el primer elemento es hola, luego hay un enlace, dice mundo, luego hay un enlace, 1, 2, 3, y luego hay un enlace que me dice null. Entonces, como ven, ha funcionado, la misma lógica. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esto? Yo acá he hecho mi lógica para que funcione con integer. Acá he copiado lo mismo, pueden analizar línea por línea, lo único que va a cambiar es esto, que es el dato, y bueno, el nombre, porque le he tenido que dar otro nombre a la clase, pero de ahí es lo mismo, para crear para strings. ¿Qué pasa ahora si yo necesitara para doubles, para booleans? No voy a hacer una clase para todas y cada una de esas cosas. Somos programadores, o sea, nos da flojera. Nuestra intención es optimizar nuestro tiempo, no hacer más tediosa nuestra tarea. Es ahí donde surge el tipo genérico. Genérico o parametrizado. ¿En qué consiste esto? Y aquí he escrito mal, genérico, ahí está, o parametrizado. Quizás empecemos con esta palabrita, parametrizado. Es tal vez algo que nosotros ya conozcamos, ¿no? O más o menos entendamos. Si es que yo tengo acá un public, void, método, que recibe aquí un entero, a y yo que sé, hace cosas y cierra el método. Entonces, en este método, esto de acá, este entero llamado a vendría a ser nuestro parámetro.
Siempre lo hemos llamado así, incluso ya a veces de memoria sale ese nombre, ¿no? Ah, que tu parámetro está mal, ponle un parámetro adicional, llámale con otra cosa a tu parámetro, ¿no? Ya lo utilizamos bastante, es parte de nuestro lenguaje. Ese parámetro, su término como tal sería información adicional para que un método funcione. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de tipo genérico o tipo parametrizado, pues es eso, información adicional. Pero la idea de este tipo genérico es que ayude a las clases. ¿Por qué? La idea es que nosotros detectamos comportamiento indistinto del tipo de dato. ¿A qué me refiero con esto? Si se dan cuenta, acá con mi lista de enteros, a ver, y acá con mi lista de strings, fíjense, son copias idénticas, es lo mismo, ¿no? Es lo que les estaba avisando. ¿Qué es lo único que cambia? Que aquí es string, aquí es integer. Aquí es lista de simple enlace y aquí es lista simple enlace string, porque no me deja tener dos con el mismo nombre. Aquí abajo, ¿qué cambia? En vez de string, aquí es int, ¿no? En vez de ser lista de simple enlace, aquí es lista simplemente enlazada string. Pero es lo mismo, o sea, lo ponen uno al lado del otro y es básicamente igual. ¿Eso qué significa? Que como esta estructura de datos, su intención es almacenar datos, es decir, aquí no discriminamos a nadie, no somos racistas con nadie, lo único que le interesa es de que le mandes datos, ¿no? Lo único que le interesa es de que de alguna forma llegue un dato para que lo pueda guardar. Ahora, ¿qué tipo de datos sea eso? Pues ni idea. El tipo genérico surge como una solución a eso. Si es que nosotros no tuviéramos esa solución, ¿cómo podríamos tal vez implementar estructuras de datos para que funcionen con cualquier tipo? Una alternativa, no muy buena por así decirlo, porque tiene sus desventajas, es utilizar Object. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Object? En este caso decíamos que Object viene a ser como que la clase suprema, es la clase que hereda a todos, es la clase que termina ayudando a todos. Todos son objetos, todos son Object, todas las clases. Entonces, como ella termina heredando a todos, pues todas las otras clases, por polimorfismo, terminan siendo objetos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí podría yo decir, bueno, en vez de manejar enteros, voy a manejar object. En vez de guardar un dato, voy a guardar un object. Y listo, y como ven funciona de maravilla. Entonces aquí yo me creo mi lista SE1, y puedo guardar aquí por ejemplo el 5, puedo guardar el 9, puedo guardar el 14, y si lo reviso, aquí están esos datos, aquí está el 5, aquí está el 9, aquí está el 14, y después no hay nadie, nulo, ¿no? Pero al mismo tiempo puedo crear tal vez otra lista, ¿no? En paralelo, y que esta lista, como ven ahí no tiene nada, y que esta lista funcione con strings. Hola, no me ha botado ningún error. Le digo acá mundo, le digo 1, 2, 3, ahí está. Entonces acá esta lista, como ya trabaja con strings, ahí están los 3 strings que he insertado, ha funcionado totalmente bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser object, este de aquí sí es, este sí no controla nada, este no controla ni madres. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo puedo crear acá una lista en la que le digo, bien, voy a insertar el 5. Correcto, no me bota error. Voy a insertar
Hola mundo. Correcto, no me bote error. Voy a insertar false. Correcto. Voy a insertar 5.5. Correcto, no pasa nada. ¿Y por qué? Porque es que termina almacenando todo. Aquí he almacenado un entero, aquí he almacenado un string, aquí he almacenado un boolean, aquí he almacenado, no sé qué, he almacenado un double, y aquí he almacenado ya no hay nada, ¿no? Entonces, el problema que existe cuando nosotros usamos object como tal es que cualquier cosa es object, ¿no? Todos son object, ¿no? Tú eres object, yo soy object, él es object, ¿no? Como en el caso de los verbos, así más o menos funciona. Entonces Java lo único que hace es obedecerte. Si tú le has dicho que cualquier objeto puede entrar ahí adentro, pues todos son objetos, entonces todos pueden entrar ahí adentro. Esto nos ayuda a tener estructuras de datos que permitan cualquier valor. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema surge que cuando usamos object, si bien solucionamos eso de que pueda funcionar con cualquier dato, la idea de una estructura de datos es que yo pueda almacenar datos, pero también en algún momento poder recuperarlos. Entonces, ¿por qué es que usar object es como que peligroso? Porque cuando yo recupero, ¿no? Si yo recupero uno de los datos, a ver acá, inspeccionar, me los va a devolver como object, es decir, yo no tengo ni idea de qué es eso, qué está ahí adentro. Es decir, puede ser un caballo, puede ser un número, puede ser una persona, un auto, no tengo idea. Java lo único que me dice es un objeto. Ah, pero ¿qué pasa si yo estoy guardando libros, por decir, ¿no? En una lista. No, Java me dice, no, esto es un objeto. Tú me has dicho que sea un objeto y es un objeto. Entonces, al usar object, yo pierdo la noción de qué dato estaba utilizando. Y al menos cuando hacemos ya ejercicios que ya tienen un contexto, ¿no? Que guardamos cosas ahí adentro, siempre es importante que yo pueda agarrar el objeto y directamente pues usar los métodos que tiene, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, preguntarle el nombre, si es un libro, pues saber su título, yo qué sé, ¿no? Entonces acceder y directamente usarlo. En este caso con object pues se pierde eso, y ¿qué voy a tener que usar? Como object está asociado con polimorfismo, constantemente tendría que usar instance of. Es decir, he guardado un montón de datos para Java, todos esos son object, no les sirve, no tiene otra noción que no sea object. Y cuando yo los recupere, me va a decir, aquí está tu objeto, el que has guardado. Y tú le dices, pero yo estaba buscando un libro. Y él te dice, no, esto es objeto. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pues preguntar, ¿ese objeto será un libro? Sí, no. ¿Será una persona? Sí, no. Entonces, pues hace más lento el proceso, ¿no? Esa es la desventaja. La ventaja es de que pues puedes guardar todos los datos que tú quieras, ¿no? Eso es como que para una lista mixta, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, sigamos con el tipo genérico. El tipo genérico, como bien les decía, surge porque hemos encontrado comportamiento indistinto del tipo de dato. ¿Cómo es que funciona? Se declara cuando yo creo la clase. Por ejemplo, aquí tuviera public class, y yo que sé, clase, digamos, para que no lo asocien siempre con una lista. Y ponen acá entre el símbolo de mayor menor, generalmente se pone T, pero pueden ponerle la letra que ustedes quieran, E, R, yo que sé, ¿no? Pueden ponerle lo que ustedes quieran, pero lo que nosotros usamos generalmente es T o la E. Entonces, esto de acá viene a ser el tipo genérico, y aquí están las llaves.
Esto es el tipo genérico, tipo parametrizado. ¿Qué significa? Que cada vez que yo cree la clase, aquí me va a obligar a poner qué significa esa T. ¿Recuerdan cuando nosotros usábamos estos métodos? Y si digamos en algún momento quería ejecutarlo, pues automáticamente me abría una pequeña ventanita, por ejemplo acá, clic derecho, insertar. Entonces me abre una ventana que me obliga a decir qué dato quiero en este caso insertar, ¿no? Porque es lo que necesita el método. Lo mismo va a ocurrir cuando yo le diga que necesita un tipo de dato, es decir, que sea genérica. Automáticamente me va a obligar a... Uy, creo que me están llamando. Bueno, ya ni modo, que siga ahí sonando. Si fuera importante, me van a volver a llamar. Entonces acá, este tipo de dato se va a reemplazar al momento de crear el objeto. Es decir, no me va a dejar avanzar si es que yo no le aviso. ¿En qué consiste eso? Que todas las variables que yo tenga, es decir, que en todo lado donde aparezca t, digamos t dato, public, t método, cierra el método, yo que sé, tuviera acá otro t atributo, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo lo cree, digamos acá le digo, vas a hacer string. En ese momento, todo esto se reemplaza y deja de ser t y pasa a valer string. Automáticamente Java hace eso. String. String. Automáticamente lo hace. Y esa es la ventaja cuando nosotros trabajamos con las estructuras de datos. Si vengo acá, abrir editor, la vuelvo genérica simplemente con ponerle t. Ya no, le digo, ya no quiero objetos, yo lo que quiero es t. Ya no quiero guardar un objeto, quiero guardar un t. Compilo y funciona. Y ahí está, automáticamente en el nombre ya me sale t. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando le hago clic, como les mencionaba, no me va a dejar crear un objeto a menos que yo le diga qué dato quiero guardar allá adentro. Por ejemplo, si digamos fuera integer, ¿qué va a ocurrir? Automáticamente se reemplaza. Fíjense, ¿dónde está? Aquí mi clase. Fíjense. Aquí lo que yo tenía era un tDato. En el momento en el que he dicho integer, el nombre de la clase ya no es lista de simple enlace t, ¿no? Como acá, lista de simple enlace t. Automáticamente se vuelve lista de simple enlace de integer. A ver, no sé qué decían por ahí. Cuando se pone t, la parte mayor y menor solo se pone para que pueda compilar, o puedo poner t sin mayor. No, esa es la nomenclatura que tiene. Es decir, sí o sí tienes que poner este mayor menor. Sí o sí. Y ahí adentro pones el tipo de dato. Es como cuando nosotros ponemos, digamos, boolean, ¿no? Boolean, Java lo entiende. Entonces, para que Java detecte que esto es un tipo genérico, sí o sí tiene que estar entre los diamantes, ¿no? Entre mayor y menor. Sí o sí. Obligatorio. ¿Ok? Ya, listo. De nada, José. ¿Qué beneficios tiene esto? Primer beneficio, de que yo puedo crear todas las listas de todos los datos que yo necesite. String, por ejemplo. Digamos aquí tuviera una clase persona, ¿no? Compilamos. Ahí, se me han borrado mis objetitos. Puedo poner una lista de persona también. Funciona. Es decir, toda clase, todo objeto que yo pueda crear, que ya exista también en Java, a través del tipo paramétrico, a través de t, puede ser reemplazado, ¿no? Como ven aquí, me he creado clase persona, ha funcionado. Utilizo integer, funciona. Utilizo string, funciona. Otra de las ventajas que tiene esto es de que nos permite tener un poco más de control sobre lo que vamos a hacer. ¿A qué me refiero? Aquí en mi lista de integer yo puedo guardar el 5, que es un entero, correcto. Puedo guardar el 9, que es un entero, correcto. Pero si yo le digo que quiero guardar, yo qué sé,
saludos, ¿no? Que es un string. Ahí me riñe. Me dice, oye, son tipos incompatibles. Tú estás mandando un string, pero yo necesito un integer. Entonces, aquí ya Java me ayuda a detectar los posibles errores. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que solo guarde enteros. Entonces, este de acá no concuerda con la descripción. Por lo tanto, ahí ya me ayuda. El tipo genérico, como ya les decía, pues nos beneficia cuando nosotros trabajamos con estructuras de datos. Y para ello también les voy a mostrar acá ArrayList. Esto por si acaso, bueno, NetBeans nos beneficia un poquito al poder visualizar las clases. Aquí, si se fijan, ArrayList usa el tipo genérico. Como les mencionaba, generalmente se usa la letra T o la letra E, a veces la R y la S, pero es como que bajo otras circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que cuando nosotros creamos un ArrayList, casi siempre hacemos esto, ¿no? ¿Dónde está? A ver, por ejemplo acá. Lo voy a escribir aquí para que podamos ver. ArrayList, diamante, integer, ¿no? Integer, lista, va a ser una nuevo ArrayList, ¿no? Generalmente hacemos eso. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros ya hemos usado el tipo genérico, es decir, ArrayList. No sé si alguna vez se preguntaron de por qué era que funcionaba con todos, ¿no? Es decir, yo le decía, quiero una lista de enteros, pues funcionaba. Quiero una lista de strings, pues funcionaba. Quiero una lista de autos, pues funcionaba. Entonces, ¿por qué es que funciona? Porque es que internamente maneja un tipo genérico, acá E. ¿Y dónde es que funciona ese E? Aquí, si se dan cuenta, pues maneja object, ¿no? Maneja object. Ya hemos visto la desventaja de usar eso. Utiliza un tipo genérico más que todo para restringir, ¿dónde está? Restringir la inserción de datos. Es decir, el método add, ¿dónde está? Ahí está. Add, ahí está. El método add, la única forma en la que funcione es de que el tipo de dato que tú mandes concuerde con el tipo de dato del ArrayList que has creado. Si no concuerda, pues va a botar un error y ese error ya lo puedes controlar, ¿no? El ArrayList permite que funcione todo. ¿Y por qué es que aquí funciona con Object, ¿no? Hace ratito habíamos mencionado de por qué no hay que usar Object, por qué es mejor usar T, ¿no? El tipo genérico. ¿Y por qué acá ArrayList combina los dos? ArrayList, acá. ArrayList es genérico, pero sin embargo termina usando arreglos de objetos, ¿no? Este es el que guarda los datos, el element data. ¿Por qué es que termina ArrayList usando arreglos de objetos? Por el simple hecho de que Java no permite esto. Java no me permite crear arreglos genéricos. Creo que hay una explicación sobre esto, la verdad no me acuerdo muy bien, pero Java no te permite crear arreglos de un tipo genérico, es decir, va en contra de sus propias reglas. No sabría explicarles muy bien por qué, pero básicamente por eso ArrayList no puede crear arreglos de tipos genéricos. Traten de enlazar todo en su mente, ¿no? ArrayList usa arreglos. Ok. ArrayList es genérico. Ok, pero ArrayList no puede crear arreglos de tipos genéricos. Entonces, ¿qué es lo único que puede ayudar a solventar eso? Pues crear un arreglo de objects. Entonces, crea un arreglo de object acá. Object. Object. Que esto sí funciona, sí permite crear arreglos de object. ¿Y dónde va a controlar? Pues acá en la inserción. Si en la inserción no coincide, pues entonces nunca va a entrar al arreglo. Pues si ha coincidido, entonces sí es permitido su paso. Es como que una combinación de ambas técnicas, simplemente que ArrayList lo controla bien, ¿no? Lo controla biencito. Eso para que ustedes lo comprendan, lo entiendan. Ok, ¿qué más?
Por si acaso, el tipo genérico, cuando ustedes ponen t, pueden crearse todo lo que ustedes quieran con ese t. Es decir, esto ustedes considérenlo como si fuera un tipo de dato. Entonces yo puedo acá tener tal vez un t valor que sea igual al dato, yo que sé, ¿no? O pueden ejecutarle algunos métodos. Por ejemplo, si es que aquí al dato le pongo punto y control espacio. A ver si me deja, si carga esto por favor. No, creo que no me carga. Ya. Pero acá t, en este caso, nosotros no sabemos qué es, ¿no? No sabemos qué es. Es decir, esto hasta el momento en el que no lo creamos es una incógnita. ¿Eso qué significa? Que a esta variable dato no le puedo ejecutar métodos. Sí y no. ¿Por qué? Va relacionado con esto de object. Es decir, acá yo le puedo poner cualquier clase que quiera, cualquier clase que me invente. No me interesa cuál. A Java tampoco. Lo único que le interesa es de que tú le avises. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando yo necesite tal vez ejecutar algún método, tal vez es algo importante, yo lo único que voy a tener como opción es hacer un casteo. Pero esto es peligroso, ¿no? Esto es peligroso, peligrosísimo. ¿Qué es lo que ocurre? De que Object pues termina heredando a todas las clases. Entonces, si bien no sé qué clase está aquí adentro, no sé cuál será, sé que sí o sí va a ser un objeto. Sí o sí va a ser un object. Entonces puedo ejecutar los métodos de object. Es decir, puedo ejecutar un método toString. Eso viene desde object. Puedo ejecutar el método equals para compararlo con otro objeto. Object o. Puedo utilizar el método clone, ¿no? Que viene también desde object. Hay otros más, pero creo que estos son los más útiles de momento. Entonces, como yo no sé qué clase, qué objeto esté viniendo acá, lo único que sé es que sí o sí va a ser un object, ¿no? Va a heredar de object. Entonces puedo utilizar estos métodos. Fíjense acá. Yo aquí, por más de que la licenciada no lo use, para el ejemplo creo que viene bien. System.out.println dato.toString. Ahí está. Y me compila. Yo no tengo ni idea de qué valor sea este, de qué clase sea este. Lo único que sé es de que pues todas las clases heredan de object. Entonces todas las clases van a tener este método toString. No importa qué valor represente t, sí o sí va a tener ese método. Lo mismo va a obtener el equals system.out.println dato.equals a yo que sé, hola mundo. ¿No? Será igual a hola mundo. No tengo ni idea de qué valga t. Lo único que sé es de que sí puedo usar el método equals. Lo tiene. Ahora, de que esto responda a algo correcto, pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces fíjense acá. Creo una lista de enteros, por ejemplo. Y acá voy a insertar el 5. Y aquí ha funcionado correctamente. Es decir, ni siquiera me ha botado un error. Ni siquiera me ha botado un error. ¿Por qué? Porque integer sí entra en la categoría de object, es un objeto, sí tiene un método toString que me permite mostrar el número y sí me va a poder comparar con otros objetos. En este caso, digamos, un entero con un número pues no son iguales, obviamente, me va a dar false. Pero si creo aquí para que probemos, ¿dónde está? Una lista de strings y le inserto hola mundo. Vean que en este caso sí sale true, es decir, ha ejecutado el toString, que es mostrarme el texto, y lo ha comparado con hola mundo, ¿no? Son iguales, son exactamente iguales, entonces sí, cumple.
Por lo tanto, aquí yo ya les estoy mostrando una pauta de que de que podemos usar ciertos métodos por más de que nosotros no conozcamos el tipo de dato. Es decir, el tipo de dato es una incógnita, pero sí o sí van a tener los métodos de object. Aquí también surge otras pautas que bueno, nos van a servir para otras estructuras, que es que yo puedo restringir un poquito más esto de T. Piensen en esto como si fueran conjuntos. Es decir, acá es el conjunto de object, y en el momento en el que yo le digo T, prácticamente estoy hablando del mismo conjunto, es decir, cualquier cosa puede estar ahí adentro. Aquí adentro tal vez está integer, acá por acá está string, acá está double, tal vez una clase persona que me he inventado, persona. Más adelante vamos a ver de que se puede un poquito restringir eso. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una estructura ordenada, es decir, que los datos se vayan añadiendo y la estructura quede tal vez en orden ascendente o descendente, ¿no? Por ejemplo, con integer es pues súper fácil, ¿no? Valor de menor, de los negativos primero, los positivos de menor a mayor, yo que sé, con double también. Con string puede ser por orden alfabético. Entonces, estos de acá son otro subconjunto que vendrían a ser los comparables. ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Qué pasa si es que yo quiero restringir un poquito mi tipo genérico? Que ya no reciba cualquier dato, sino que solo reciba datos comparables. Entonces, aquí yo lo tengo que decir T extends comparable. Entonces, ahí le digo cualquier dato que sea comparable. Aquí le estaría diciendo cualquier dato indistintamente. Pueden hacer esto con cualquier cosa, cualquier dato que sea ordenable, cualquier dato que sea ejecutable, cualquier dato que no sé qué, ¿no? Esto sí o sí tiene que ser una interfaz, pero eso más adelante cuando ya lleguemos lo vamos a explicar. De momento eso vendría a ser como que la pauta inicial. Ahora bien, con eso yo creo que terminamos lo del tipo genérico. Creo que lo interesante aquí sería tal vez continuar con los métodos. Ya tenemos el método vacía, ya tenemos el método insertar. Esto por si acaso simplemente se puede reducir a return si dato es igual null. Ahí está. Y funciona igual. Ahora con el tema de la licenciada, esto también que sea de tipo T, para que concuerde todo. Con el tema de la licenciada, de cómo ella avanza, la licenleti, quizás aquí a su dato le ponga ini, quizás le ponga raíz, quizás le ponga otra cosa, no hay problema con eso, simplemente es el nombre. Quizás acá el método le pone agregar o añadir, tampoco es lo mismo, sigue siendo la misma idea. No se asusten de eso, ¿no? Podemos hacer el acceder, ya que estamos, de acceder. ¿Cómo tendría que funcionar el acceder? Piensen ustedes siempre en cómo funciona ArrayList. ArrayList tiene el método get. ¿Dónde está? Ahí está. El método get. ¿Y cómo es que funciona en ArrayList el método get? Pues le pasas un índice, como bien dice acá. Aquí incluso nos explica, ¿no? Como parámetro recibe un índice, que es el índice del elemento que quieras retornar, y retorna el elemento de esa posición especificada en la lista. ¿Qué error puedes ocasionar? Index out of bound exception. Es decir, si la posición es inválida, pues yo te voy a dar un error. En nuestro caso, nosotros podemos controlar eso. ¿Para qué? Para que no dé error. Primero que nada, aquí necesito la posición. Luego, como voy a tener que dar una respuesta, return res, ahí está. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que yo tengo que acceder a esa posición siempre y cuando sea válida.
Es decir, nuevamente, siempre piensen en casos. ¿Qué sucedería si es que yo quiero acceder? A ver aquí un momentito. Acceder a una posición. ¿Qué pasa si es que yo quiero acceder a una posición? Primeramente, como aquí esta posición siempre va a ser entera, tengo que analizarme dos cosas. La lista puede tener muchísimos datos, es decir, sí o sí puede tener un dato 1, un dato 2, así sucesivamente hasta un dato n. ¿Qué sucede si es que la posición es menor, o bueno, es negativa, por así decirlo? ¿Qué pasa si la posición se pasa de la cantidad de elementos? ¿Qué pasa si la posición está dentro? Esto lo tienen que considerar ustedes como si fuera un intervalo. Y para ello siempre viene bien asociarlo con cosas que nosotros conocemos. Por ejemplo, con los arreglos o con ArrayList, siempre la primera posición es la 0. 0, 1, puntos suspensivos, posición n-1. Así va, ¿no? Entonces, aquí sería como que nuestra pequeña recta. Aquí está el 0, acá está n-1 datos. Intervalos, recuerden un poquito sobre cálculo 1. Entonces yo digo, si la posición está dentro de este intervalo, es válido. Puedo yo buscar ese dato. Si la posición es menor a 0, entonces error. Si la posición es mayor a n-1, entonces error. No puedo hacer nada. En el caso de ArrayList, pues vota error. Nosotros todavía no sabemos cómo dar errores, ¿no? O bueno, dentro de la materia no se ve esa parte de dar errores. Entonces lo que tendríamos que responder es que si la posición está válida, pues te respondo el elemento, ¿no? El elemento que me has pedido. Si la posición fuera alguna errónea, yo te voy a responder null. Es decir, no he encontrado el elemento que me has pedido. Por lo tanto, acá mi respuesta por defecto va a ser null, ¿no? Si es que yo no he encontrado nada. Aquí yo tendría que decir si la posición es mayor o igual a 0 y la posición es menor a n-1, que de momento no tengo ni idea de cuánto vale n, entonces significa que está dentro del intervalo. O bueno, aquí menor a n, creo que es mejor, ahí. Menor a n. Entonces está dentro del intervalo y lo único que yo tendría que hacer es avanzar tantas posiciones como me ha pedido. ¿Qué va a ocurrir? Si yo tengo acá mi dato 1, aquí mi dato 2, aquí mi dato 3 y aquí mi dato 4. Y esto pues termino. ¿Qué pasa si en esta pequeña lista me piden acceder en la posición 3, por ejemplo? Esta es la posición 0, 1, 2, 3. Entonces ya me doy cuenta que esta es una posición válida, correcto. Lo que yo tendría que hacer es, pues, como en el mapa, avanzar a través de los enlaces, siempre y cuando tenga todavía pasos por recorrer. Esto sería como que la cantidad de pasos que tengo que dar. Entonces acá, ¿cuántos pasos he dado? Pues 0, ¿no? ¿Cuántos pasos me quedan? 3. Avanzo al siguiente. ¿Cuántos pasos he dado? 1. ¿Cuántos pasos me quedan? 2. Avanzo al siguiente. ¿Cuántos pasos he dado? 2. ¿Cuántos pasos me quedan? 1. Avanzo al siguiente. ¿Cuántos pasos he dado? 3. ¿Cuántos pasos me quedan? 0. Entonces, si mi cantidad de pasos se vuelve 0, significa que este es el dato que yo estaba buscando. En este caso no manejamos pasos, sino manejamos posición. Entonces yo lo que tendría que hacer acá, nuevamente,
La parte de recursividad, por más de que ustedes no quieran usarla, pues sigue presente en nuestras vidas. Y tendría que definir cuál vendría a ser mi caso más fácil. Es decir, si la posición es exactamente 0, entonces mi respuesta pues es fácil, es el dato en el que estoy parado, ¿no? Mi respuesta es el dato. Caso contrario, significa que yo tengo que seguir avanzando. Por lo tanto, tengo que ir al siguiente enlace. Entonces, oye siguiente, que eres otra lista. Mira, yo no he podido acceder a esta posición, tal vez tú puedas. Pero como estoy avanzando, pues ahora me quedan menos pasos por recorrer, ¿no? Menos un paso. Acceder. Y este acceder, si ven acá, retorna una respuesta. ¿Y qué hemos aprendido nosotros de la recursividad? Que cuando hacemos una llamada recursiva a un método que retorna algo, pues esa respuesta me conviene que la guarde. ¿Dónde la voy a guardar? Ahí pues. ¿Qué error me va a salir acá? Me va a salir el error de que es n, ¿no? N sería la cantidad de datos. Lo que yo tendría que hacer en este caso, pues, es hacer ese método, ¿no? De saber cuánto es el tamaño de la lista. Public int, tamaño. Aquí también la licenciada a veces le llama longitud, o a veces lo pone en inglés, size le pone, o length. Así que también no se asusten si utiliza otro nombre, simplemente le cambian y va a ser la misma lógica, o debería ser la misma lógica. Aquí return, digamos, -1 de momento, y ya compila. Entonces aquí ya está nuestra lógica. Validamos si es que es una posición dentro de la lista, si es que fuera correcta, entonces recién voy a emprender mi búsqueda. Si es que no fuera, pues entonces mi respuesta por defecto va a actuar, yo respondo null. Si es que fuera una posición válida y lo que yo tengo es que es la posición 0, entonces ya he acabado. Sería mi caso más fácil porque tendría que retornar simplemente el dato de donde estoy parado. Si no, pues voy a tener que acceder a través del enlace, es decir, avanzo una posición, por eso voy con el siguiente, le digo, oye siguiente, ayúdame, y él se va a encargar de ver si puede solucionar o no el problema, y nuevamente se vuelve a repetir todo el proceso, ¿no? Nuevamente, todo el proceso. Y ya, eso es todo. Ahora, ¿cómo habría que hacer para este método del tamaño? Ojo, aquí yo les digo esto para que pues funcione, ¿no? Para que funcione. Para que no nos salga ningún error. Si no, de seguro, si no ponen esto, de seguro les va a salir null pointer, ¿no? Que es otro tipo de posibilidad. ¿Cómo haríamos para el tamaño? Nos hemos dado cuenta acá que necesitamos controlar el tamaño de la lista. A ver, vengo acá. Tamaño lista. Entonces nuevamente, si es que yo tuviera una lista acá con los siguientes datos, de 1, de 2, de 3 y aquí termino. ¿Qué pasa si tuviera esos 3 datos? La idea sería de que pues yo responda a esto que tiene 3. Esa sería la respuesta que estaría esperando. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que yo detecto eso? Imaginen esto, siempre recomendaciones, al menos con esto de la lista de simple enlace, traten de dibujarlo en una hoja de papel y representarlo como con sus partes, ¿no? Digamos esta fuera la lista simplemente enlazada, lista SE, de color blanco, ¿no? Blanco. ¿Qué va a pasar? Este es su dato y aquí está su enlace a la siguiente lista y la siguiente lista es todo esto, ¿no? Este es siguiente. A ver, esto lo cambiaré de color para que resalte un poquito más. Y todo esto es el siguiente, de color verde. Entonces, en esta lista de color verde, este de acá viene a ser su dato, el D2, ¿no?
y tiene su propio enlace al siguiente, que vendría a ser este. Este es su propio siguiente. Ahora, hablando ya del rojo, de 3, este es su dato, y su enlace al siguiente, pues en el siguiente ya está completamente vacío, es decir, ya no guarda nada. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de analizar. ¿En qué momento yo puedo decir que he terminado? Pues obviamente cuando llegue al final, ¿no? Tiene sentido. Pero esta última lista, ¿cómo es? Fíjense acá. Cuando yo creo una lista, digamos de integer, ahí está. Cuando yo creo una lista, ahí, la única forma en la que puedo determinar que he terminado o que es el punto final es de que esta lista esté vacía, ¿no? Que su dato sea null y que su siguiente sea null. Por lo tanto, esta última lista, digamos la de color amarillo, esa última lista está vacía. Y esa es la pista que yo tengo que seguir. Entonces vengo acá y cuando yo quiera calcular el tamaño, lo único que tengo que decir, si esta lista está vacía, entonces no tengo guardado nada. Por lo tanto, aquí mi respuesta. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 0. Es decir, si estoy vacía, pues no tengo nada que responderte. Si no, entonces significa que al menos un dato hay. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 1, porque estoy contabilizando, más el tamaño de la siguiente lista. Es decir, ¿cuántos datos más habrá hacia adelante? Eso le voy a preguntar. Y listo, nada más. Entonces, ahí sigo esa lógica. Si la lista está vacía, pues súper fácil, no hay ningún elemento ahí adentro, 0. Si la lista no está vacía, entonces pues voy contando de uno en uno hasta que en algún momento, siguiendo los enlaces, ¿no? Siguiendo el siguiente, pues llegue al final. Entonces, vean acá. Me voy a crear una lista de integer. Híjole, a ver, espérame un cachito. Ay, creo que estoy leyendo aquí lo que me han enviado. Creo que es porque voy a ser jurado mañana. Y era que no vea mi celular. Ya ni modo. Pero bueno, entonces aquí fíjense, la lista no le he añadido nada. Estaba totalmente vacía. Y si le pido que me retorne el tamaño, me dice 0. No tienes ningún elemento ahí adentro. Si yo inserto un elemento, por decir el 5, entonces el tamaño es 1. Si yo inserto, por decir el 9, ya tengo 2 elementos ahí adentro, entonces el tamaño es 2. ¿Qué va a pasar? Como ya tengo funcionando el tamaño, pues el acceder va a funcionar. Si yo le pido acceder en la 0, me tendría que retornar el elemento 5. Veamos. Ahí está el 5, correcto, está chido. Si yo le pido acceder en la posición 1, me debería retornar el 9, que era el segundo elemento. Ahí está el 9. Si yo le pido acceder en una posición negativa, digamos menos 5, me tendría que decir null, no hay nada ahí. Si yo le pido acceder en la posición 100, que tampoco hay nada ahí, pues no tengo ni 100 elementos, me dice null, correcto. Entonces está bien. Y listo. Ahí ya tenemos pues 1, 2, 3, 4 métodos y el constructor sobre nuestra lista de simple enlace. ¿Qué les recomiendo ahora? Pues de que vayan revisando la guía de ejercicios. ¿Dónde está? La guía de ejercicios acá, de la parte de estructura de datos lineales. Eso les he mandado. Y traten de avanzar. Este ejercicio, el inciso B, el inciso B les recomiendo que no lo hagan. Es como que un poco confuso. Se hace con recursividad y es medio raro. Pero si quieren hacerlo, pues pueden intentarlo, ¿no? Yo les diría que lo salten y
Y de ahí con el resto, pues adelante, ¿no? Todos los que sean con listas, traten de hacerlos. Los que usen otras estructuras, esos de momento todavía no. Ok, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí, tal vez algo que no haya quedado claro. Ok, creo que no, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí sería nuestra clase de ahora, de este turno. Y con los que quieran, pues nos vemos en unos 10 minutos, 7 minutos, a ver qué ejercicios más podemos hacer. ¿Listo? Con el resto me despido, nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, muchachos.